En el episodio de hoy vamos a hablar sobre transferencia genética en la industria porcina. Y para eso tengo la suerte de presentarles a la doctora Aned Ortega Llevenín. Aned, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Leandro, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí compartir un tema tan importante y a veces tan poco mencionado, pero que afecta totalmente a la industria. Así que muchas gracias. A vos, Aned, como te mencionaba hace un ratito fuera de cámara, es el primer episodio en el que vamos a tocar el pilar que está un poco dejado de lado, ¿no? Por lo menos de nuestra parte, lo que es la reproducción. Entonces, para presentarte, ¿no? Siempre me gusta que los invitados nos cuenten un poquito cómo fue su trayectoria y qué es lo que estás haciendo ahora. Ok, perfecto. Mira, a lo largo de mi carrera profesional he trabajado en el área de producción de cerdos en diferentes asignaturas, ¿no? Tanto en producción, sitios uno, sitios 2, sitios 3, hasta el área de reproducción, que son centros de inseminación artificial en diferentes empresas. Tengo una carrera de 23 años aproximadamente trabajando ya en esta área y conforme ha pasado el tiempo me he especializado en todos los temas de reproducción y manejo de semen y centros de transferencia genética o centros de inseminación artificial. Actualmente doy asesorías o consultorías a empresas, a propietarios y hasta pequeños productores que quieran tomar este tema un poquito de profundidad, tanto en el área de producción de semen como producción de cerdo, que es dos temas muy diferentes, ¿no? Pero van juntos. Entonces, básicamente, eso es mi carrera en términos muy cortos, pero es un área que realmente a mí me ha encantado y que he tratado de aprender y aprender continuamente y que, bueno, creo que una de mis misiones es apoyar y ayudar a la gente a que cada vez sea más productiva en esta área, ¿no? Que casi no se maneja. La dejamos a un lado, sobre todo el tema semental, ¿no? Y Aned, siempre vemos contenido publicado en el área de nutrición, hay muchísimo, de sanidad, de reproducción no hay tanto. Entonces me gustaría que nos cuentes primero por qué es importante el tema, ¿no? ¿Cuál es la importancia de los centros genéticos en la producción porcina? Sí, y tienes toda la razón, ¿eh? No hay grandes estudios, de hecho tú vas a bases de congreso, a menos que sea un congreso especializado en reproducción, pero los congresos generales no son temas que tocan muy seguido. Se enfocan más regularmente en hembras primadas, en cómo manejar todo este tema de producción de lechones, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos un poco de todo lo que es la línea del semental, ¿no? Y todo lo que aporta, que es el 50% de toda la producción en cerdo, ¿no? Entonces, realmente en este tema no hay muchos estudios o son estudios muy específicos, pero no prácticos a nivel de granja. Entonces, eso hace que, inclusive en nutrición tampoco lo hay, hace que no exista tanto marco de referencia en este tema, ¿no? Y lo dejan a un lado, se deja a un lado, ¿no? Ahora con los crecimientos de centros de transferencia genéticas que se dedican exclusivamente a eso, bueno, ya lo enfocamos más, pero hay muchísimos productores que manejan sus pequeños postas, sus pequeños centros, y el concepto sigue siendo menor y representa el 50% de la producción, de todo lo que hacemos, ¿no? Y si esto no lo mejoramos y si esto no lo estabilizamos, podremos hacer maravillas del otro lado, pero siempre vamos a tener un 50% que puede estar fallando. Entonces, para mí es muy importante y muy relevante. Uno lo ve muchas veces en la práctica, ¿no? Que vemos de repente focos sobre ciertos problemas y descuidamos mucho el semental, cómo lo tenemos, cómo lo alimentamos, incluso en el nivel de investigación que hay. Uno se pone a buscar investigación a la hora de cómo alimentar un semental y no hay mucho cuando lo compara con las reproductoras, por ejemplo. Entonces, lo que me gustaría es que en función de tu experiencia, vos asesorás diferentes granjas, sos una referente muy reconocida en este tema, ¿cuáles son las oportunidades que vos encontrás en los centros de transferencia genética en el día a día?
Son varios, Leandro, pero acabas de mencionar uno muy importante. Yo creo que en general, cuando nosotros manejamos producción animal, a veces perdemos un poco el foco del bienestar animal. Si nosotros le damos al animal todo lo que necesita, nos va a dar lo que ocupamos, ¿no? Entonces, a nivel de producción, a nivel de sementales, si yo no le doy todo lo que el semental ocupa para producir semen, que esta es su función, y poder inseminar hembras y poder tener lechones y poder cumplir con su función reproductiva, si yo no le doy todo lo que él ocupa, siempre va a haber fallos en esta situación, ¿no? Siempre vamos a estar batallando. Y dentro de eso hay temas como la nutrición. Es todo un tema, no encuentras realmente información que te detalle. Hay una línea básica, perdón, hay una línea básica de nutrientes, ¿no? Hay una fórmula básica de nutrientes, hay investigaciones de qué nutrientes se ha observado que tienen más impacto en utilidades, en concentraciones, pero realmente a nivel práctico casi no hay estudios donde te diga esto es lo que debe de consumir, este es el ideal en las diferentes etapas del semental, es la cantidad que debe de estar consumiendo. Hay muchas variaciones en el tema desde como toda alimentación, ¿no? O sea, yo me he topado a nivel de campo problemas en cantidades, porque la gente lo hace de manera subjetiva. Tú ves un semental bien o mal, pero nutricionalmente no está ni bien, o sea, ni cerca de estar bien. Pero la gente no lo sabe. Y otra situación que se da muy regularmente es que muchas compañías no manejan alimentos fabricados para sementales. En granja normalmente lo que utilizan o en algunos granjas que tienen sus centros son alimentos de gestación, alimento de engorda, mezclan alimentos de gestaciones con alimentos de reemplazos, pero carecen totalmente de la nutrición adecuada para formación de espermatozoides, ¿no? Pues realmente, por este lado, es una línea que definitivamente sí se requiere muchísima más atención, porque podemos tener establecimientos con una nutrición deficiente, pidiéndoles demasiado, pidiéndoles una producción alta y ni siquiera se acerca. Además, pasa un detalle, Leandro, muy interesante, como son grupos pequeños de animales, no les dan la debida importancia en planta de alimento, ¿no? Inclusive para el tema de micotoxinas. Aunque es obvio a estas alturas que los alimentos tienen que llevar productos que ayuden a protegerlo de micotoxinas y todo este tipo de problemas, te topas con que no los ponen porque no es suficiente volumen de alimento y por alguna razón se les pasa. Entonces, sí, hay muchos temas en eso y cosas tan prácticas como manejo en planta de alimentos. Anet, y una cosa que se me viene a la cabeza, ¿no? Uno siempre lo ve en granja, ve que de repente se le da, como dijiste, alimento de gestación, pareciera que es lo menos importante que en la granja o lo que más se desatiende. De repente se le da lo que está sobrando, ¿no? Y no nos olvidamos de que el 50% del producto final viene de ahí, ¿no? Me gustaría que nos cuentes o que remarques para remarcar la importancia. ¿Cuáles son las consecuencias de descuidar esta parte nutricional en cantidad y en calidad? Cuando nosotros no damos al semental ni la cantidad ni la calidad adecuada de alimento, nosotros tenemos efectos inmediatos en motilidades y en concentraciones espermáticas. ¿Esto qué significa? Inclusive si nosotros no damos secuestrantes de micotoxinas, tenemos problemas en los mismos aspectos, más muerte espermática, más daños físicos en el semental que te reduce animales productivos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa a nivel de producción? Aparentemente yo los alimento, ni en cantidad ni en calidad, pero los estoy alimentando, y yo tengo un ritmo de producción alto. Entonces, o no lo tengo tan alto, pero mis sementales no están rindiendo lo que deben de rendir. Y empiezo a tener desechos de eyaculados por no cumplir con las características que necesito para mi calidad, ¿no?
Entonces, cuando nosotros no alimentamos bien a los machos, definitivamente nos va a impactar en la calidad espermática. Y obviamente, por consecuencia, vamos a tener desecho de eyaculados y en el peor de los casos mandamos estos eyaculados a granja y tenemos impacto sobre fertilidades y lechones totales. Entonces sí, como lo mencionaste, es el 50%, pero en algo tan sencillo lo omiten, como si no tuviera un efecto posterior. Y probablemente como consecuencia se termina descartando alguna reproductora por la cantidad de nacidos totales y nos olvidamos de nada, del problema de fondo, ¿no? Exactamente, exactamente. Muy bien. ¿Y cuáles son los desafíos con los que se encuentran los centros genéticos en el día a día? ¿Hay algo que podemos hacer como para adelantarnos a estas variables que se tienen a lo largo del año? Calor, ¿qué es lo que vos ves en el día a día? Yo creo que uno de los desafíos más grandes es la temperatura. Dependiendo de dónde esté ubicado, dónde tengamos la posta a nivel de región, uno de los impactos y de los dolores de cabeza más grandes es la temperatura. Cuando nosotros manejamos temperaturas climáticas altas o humedades exteriores altas, el efecto dentro de la posta y directamente en los sementales es rotunda. ¿Qué quiero decir? El eyaculado realmente no sirve. Tenemos un incremento de anormalidades espermáticas, lo que hace que por lo menos un 20% o más de nuestros animales no funcionen, no sean viables y a lo mejor por lo menos un 5% no se vuelvan a recuperar, ¿no? Entonces es un reto muy grande tratar de mantener la temperatura dentro de estas instalaciones o dentro de las naves o donde tengamos los sementales en estos recintos para que tengan una temperatura no superior a 24 grados centígrados. Pero el mayor reto es que para que tú puedas tener esta temperatura necesitas inyectar mucha humedad. ¿Por qué? Porque necesito estar enfriando y obviamente el agua es uno de los conductores principales que meto para enfriar el sistema, lo que me sube a humedades impresionantes y yo ya empiezo a tener problemas cuando mi humedad sube arriba del 65%. Y obviamente una caída en producción, que a nivel productores no lo notan, ellos simplemente ocupo el número de dosis, pero a nivel centro de inseminación es de verdad un dolor de cabeza. Y otro de los detalles, aparte del interior, es el agua. El consumo de agua empieza a bajar, irónicamente, porque está haciendo calor, pero la mayoría el equipo para llevar el agua hasta los sementales está en el exterior o muchas veces enterrado en gran parte, pero el agua se calienta muchísimo. Y cuando llegan los sementales no toman la suficiente agua. Y tienes una mezcla de problemas y de consecuencias con esto que va obviamente en detrimento de la producción, ¿no? Entonces es un dolor de cabeza que se tiene que trabajar con mucho cuidado, que tienes que prever lo más que puedas y que tienes que invertir. Y ahí es donde empezamos con el problema, ¿no? En la inversión. Pero ese es uno de los grandes retos. No en todos lados se presenta, obviamente, no en todos lados, depende de la región en donde estés, pero definitivamente la temporada de calor tiende a mermar mucho la producción espermática. Los sementales se ven afectados. Entonces, ese sería yo creo que uno de los grandes desafíos. Y bueno, vienen desafíos que son obvios, pero que muchas veces no. Habrá que revisarlos a detalle, que son temas de bioseguridad, temas de afinar este tipo de cosas, ¿no? Y por todos los temas de transmisión de enfermedades, por todo lo que viene con fiebre porcina africana, afinar más este tema. Otro detalle con lo que yo me he topado es la estandarización de los procesos. ¿No? Hay procesos que necesitan estandarizarse. Yo creo que ya ahorita es bien conocido que si tú manejas producción, entre más controles lo que haces, puedes observar los resultados y puedes tomar decisiones. Entonces, cuando tú no controlas estos procesos y no estandarizas lo que tú quieres en una dosis de semen,
cuál es tu calidad que quieres manejar para obtener, obviamente, resultados satisfactorios, que es número de lechones nacidos totales que te va a impactar de alguna manera en este parámetro infertilidad. Si tú no estandarizas qué calidad quieres en el eyaculado, obviamente cuando llegue a granja tu variabilidad de problemas puede incrementarse, y yo creo que una de las funciones principales de un centro de inseminación es asegurarte que tu dosis salga de excelente calidad, que cumpla con todos los parámetros que tú requieres y que el cliente requiere para que pueda tener buena producción. Entonces, me he topado muchas veces con que esto que se oye con toda la lógica del mundo no existe, porque omiten una parte muy importante que es la normalidad espermática. Estamos en una gran brecha de subjetividad entre sementales que tenemos a nivel granja, en pequeñas postas, y grandes centros de inseminación que manejan alta tecnología. Y hay una brecha interna de manejo subjetivo de lo que queremos, y solamente se enfocan en si el semental se mueve, perdón, si el semen se mueve o no, si es de buena calidad, si no presenta anormalidades, si tiene algún detalle, eso se omite. Simplemente se van a lo mínimo, y eso obviamente te repercute en producción en granja. Muy bien. Anet, cuando mencionas los desafíos, mencionas el calor, cómo impacta tanto en la temperatura ambiente como en la temperatura del agua que llega a ese semental. Hablas de la incorporación de tecnología, y ahí está quizás la resistencia, ¿no? Obviamente, porque es una inversión y no tiene que ver un retorno a esa inversión. Pero que para los que digan, bueno, a mí probablemente yo vea esa caída, ¿no? En lo que es la producción de semen o en la calidad de semen en épocas de calor, y quieran hacer un análisis de inversión, ver a ver cuánto les costaría y cuánto podrían llegar a tener de retorno. ¿Qué tipo de inversión estamos hablando acá como para mejorar? Porque paneles evaporativos, me decías, hasta cierto punto dan abasto, pero después te inyectan más humedad y te perjudica el rendimiento. Y también me interesa sobre el agua. ¿Cómo logran enfriar o qué se puede llegar a hacer ahí? Fíjate que yo lo dividiría en dos partes. Se han tratado de meter enfriadores como equipo, como tal, pero realmente no se ha visto mucho resultado. Y también enfriadores, me refiero a diferentes tecnologías, porque hay empresas que se dedican a esto, donde tú pones un equipo especializado donde inyectas agua y se va enfriando, ¿no? Pero no le da el abasto, no es suficiente, los filtros no se dan, y aquí es donde me voy a dividir a la otra parte. Normalmente los centros de inseminación están en lugares aislados, están lejos, no están accesibles, y el agua es una de las complicaciones principales, ¿sí? Si tienen un lugar de fácil acceso como un pozo, súper bien, pero a veces se mezclan tanto pozo como agua de lluvia, y estos equipos requieren filtros especiales, porque si no, esta agua que no viene tan pura, no puede pasar. Por lo tanto, requieres otro equipo para filtrar el agua. Y este tipo de inversiones son las que muchas veces, como no está súper garantizado y no hemos llegado a esa tecnología, porque aparte es dependiendo del lugar, en algunos lugares puede funcionar y en otros lugares no puede funcionar por esta característica, ¿no? Por esta característica de dónde obtienes el agua. Otra cosa muy sencilla, pero que no se hace en el diseño original de la posta, es enterrar todas las tuberías y ver de dónde viene el acceso de agua para que en el momento en que pase no sea externo. Sé que se oye muy común, pero realmente pasa muy seguido, ¿eh? Estamos acostumbrados a manejar todo de manera externa, y en estos momentos a nivel semental te impacta muchísimo. Dejan de consumir agua, y uno de los impactos que yo he visto a nivel granja es que se te baja mucho el volumen por obvias razones, el volumen de los eyaculados.
Y es una mezcla de diferentes situaciones. No sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, no. Y esto aplica en todos los niveles, ¿no? Porque también me ha tocado visitar granjas en donde las tuberías, los caños para el agua de bebida de las reproductoras estaban en el techo. Imagínate, época de verano, es un té lo que están tomando. Entonces cae, obviamente, la producción de leche, cae el consumo de agua, la producción de leche, y es algo que suena bastante básico o lógico, ¿no? Que caiga el rendimiento de esa manera y que debería estar desde la planificación, ¿no? De la construcción de la granja, porque realmente el impacto que tiene es gigante. Claro, claro, es exacto eso. En el diseño original no lo visualiza. Y obviamente corregir esto después, pues requiere una inversión. Y ahí es donde empezamos con problemas, ¿no? Pero si realmente lo valoras versus tu baja productividad, es algo que debería ya considerarse, sobre todo si tienes postas en lugares eh, con climas muy extremos, ¿no? Ahí sí tienes que adelantarte un poquito a eso. Anet, y hablando con diferentes referentes, me han dicho, una granja de menos de 500 reproductoras no tiene razón para no ir a un manejo de bandas de 3, 4 semanas, por una cuestión de que te permite el all-in, all-out, ¿no? Una cuestión sanitaria y demás, mejor la productividad. Pero yo sé que de alguna manera eso trae ciertos desafíos también, ¿no? A los centros de transferencia genética. Si acabas de tocar un tema que yo creo que no se toca mucho, realmente no se habla mucho, porque nos enfocamos en las hembras, ¿sí? En este manejo nuevo y que puede ser muy bueno, pero no lo tocamos a nivel posta, ¿no? Y ese es otro dolor de cabeza, porque cuando nosotros manejamos varias granjas o clientes que tienen bandas, tenemos que usar mayor número de machos. Los machos tienen un ritmo de colecta que va de cada semana a dos, máximo dos veces por semana. Cuando de repente te llegan varias granjas que si antes pedían con un ritmo semanal cierto número de dosis y de repente todo esa, lo de un mes te lo piden en un día, tienes que usar todos los semanales. Y si al mismo tiempo estás surtiendo otras granjas, no puedes volver a colectar esos semanales. Entonces se ha vuelto un reto para poder obtener una producción estándar, para poder que la calidad de las dosis se sostenga. Y sí, yo creo que a lo largo del crecimiento de la creación de centros de transferencia, una de las metas fue hacerlos lo más eficientes posibles, aprovechar los machos lo más posible. Por eso se creó lo que es la inseminación poscervical, porque bajas el número de espermatozoides, porque de un macho sacas muchísimas más dosis que en una inseminación convencional. Con el tema de bandas, si no usas inseminación poscervical y estás en un grupo de productores que no lo usan, sí se vuelve todo un reto, porque en algún momento esta producción no te va a alcanzar y no puedes someter a los machos a tanto ritmo, porque va a llegar un momento en que no vas a tener que dar. Pues sí es un reto y obviamente pues lo ideal sería que parte de estos productores se convirtieran o empezaran a utilizar la inseminación cervical, que ese es todo un tema, ¿no? Que no es mala, es muy buena, pero requiere ciertas capacitaciones para introducirlo, ¿no? Entonces sí es un reto el tema de bandas en centros de inseminación. Tratas de cumplir con estas demandas, pero en algún punto se vuelve caótico. Yo creo que es algo que viene ahí poco a poco incrementándose. En las regiones donde vos trabajás, ¿en dónde están parados en cuanto a la implementación de inseminación poscervical? En México, en México yo creo que estamos, y lo digo en creo porque es variable. Hay veces que ciertos productores lo toman, lo dejan. Lo toman, lo dejan. Eso se va moviendo mucho. Pero yo creo que estamos en un 30%.
Y obviamente esto está relacionado al personal, no a la técnica, ¿sí? Requiere mucha capacitación, puede funcionarte en una granja, puede no funcionarte en el mismo sistema en otra granja, ¿no? Y entonces, cuando tú no tienes estos procesos claros y hay algún problema, lo primero que haces es quitar esta parte y vuelves a meter la inseminación convencional. Es lo primero que haces para protegerte, ¿no? Si hay un problema, no me voy a arriesgar, vuelvo a la metodología anterior y entonces reviso mis procesos otra vez y probablemente mi problema esté en otro lado, ¿no? Pero es directamente proporcional al personal y a la granja, al lugar y a todo lo demás, ¿no? No a la técnica. Por eso aquí no ha avanzado. Poco a poco sé que van incrementándose más y más. O sea, dentro de un complejo de granjas, el 50% maneja con inseminación cervical y eso ya es muy bueno, ¿no? Y van creciendo, pero no como quisiera. Sí, hablaba hace poco, volví de un congreso y me encontré a un amigo, Mario Gianfelici, que trabaja en México y me comentaba la dificultad que tienen los sistemas de producción en la retención de personal y lo desafiante que es, ¿no? Cuando vos tenés esa rotación en tener a alguien con skills o que dominen ciertas técnicas, ¿no? Cuando uno tiene esa rotación. Entonces, creo que viene por ahí, ¿no? Lo que me decís de los desafíos de implementar o por qué la incorporan y la dejan, ¿no? Sí, 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 sí. Es un trabajo de entrenamiento. Y desgraciadamente aquí en México tenemos mucha rotación de personal a nivel granja. Tú entrenas a cierto grupo de personas y cuando ya las cosas van estabilizadas, de repente se te acaba la plantilla, ¿no? Se va ese grupo de personas o los principales y vuelvo a comentar, ¿no? O sea, se desestabiliza el sistema y lo primero que haces es quitar esta parte. Mientras ves qué haces, ¿no? Sí, sí es todo un reto y va ligado uno del otro, nomás que no se alcanza a distinguir la parte del centro de inseminación. Pero van de la mano, totalmente. Y Anet, mencionás la inseminación cervical como un gran avance en lo que es la parte reproductiva, ¿no? De lo que hacemos, de la producción porcina. ¿Dónde ves el próximo gran avance en lo que hace a la reproducción? Incorporación de nueva tecnología, traspolación de otra especie, no sé, en aves se sexa el semen. ¿Qué oportunidades de eso? ¿Qué crees que va a ser lo próximo revolucionario? Wow, esa sí es una gran pregunta, Leandro. Yo creo que hay varias líneas de investigación ya, pero definitivamente muchas de ellas no han llegado a un punto práctico. O sea, por ejemplo, si nos vamos en temas de congelación de semen, en temas de biofelización, en temas, toda esta gama de sexado, yo creo que sigue haciéndose. Hay gente y hay postas que congelan semen, pero a nivel producción práctico, todavía no nos da el avance para que esto realmente funcione, ¿no? Sobre todo a nivel de producción, que queremos el 100 y nos ofrecen el 30, el 50%, o sea, no es tan viable, ¿no? Sin embargo, yo creo que se ha trabajado mucho, mucho en todo lo que son temas de diluyentes. Por ejemplo, un reto que a mí se me hace muy interesante, dos, pero voy a empezar por uno, es el tema de hablando de retos de temperatura, el mantener una dosis a cierta temperatura para garantizar la viabilidad del semen es un reto. Tal vez en otros países no, pero en México es un reto. Si el semen tiene que estar a 16 grados desde que sale de la posta hasta que técnicamente casi lo aplicas a la hembra, se ve fácil, pero no es fácil. Requiere toda una logística para que llegue ahí y generalmente en este trayecto es donde pueden ocurrir grandes tragedias, porque si yo empiezo a someter la dosis a diferentes temperaturas porque no lo controlo, pude haber hecho excelente trabajo en la posta, pero para cuando llega a granja esto ya no funciona. Entonces, uno de los grandes avances ahorita que están haciendo es toda la tecnología que le están aplicando a diluyentes para hacer realmente un buffer en lo que es la membrana espermática y que pueda
aguantar más estas variaciones de temperatura, que no es lo ideal, pero puede subir, o sea, estamos hablando que si yo tengo que sostener a 16 grados, ahorita hay diluyentes que me aguantan 10 grados y diluyentes que me aguantan 22 grados. Entonces, pero de verdad están trabajando y ya se aplican. Lo que pasa es que siento que muchas veces no se maneja tan abiertamente por estas variaciones, que la gente dice, ok, perfecto, aguanta, ¿no? Entonces no importa que lo ponga en el calor, no importa que lo ponga en el frío, ¿no? O sea, no importa. Y no es por ahí, o sea, tú tienes que tratar de mantener el mismo estándar de control de temperatura como si fuera una vacuna, ¿no? Igual, pero te estoy dando un margen para que tu membrana no se dañe en caso de, ¿no? Y eso a mí se me hace un gran avance, que no es lo mismo, pero va también de la mano el uso de no antibióticos en el diluyente, que ese es todo un tema, ¿no? Algo con lo que trabajamos y miramos mucho en postas es contaminación bacteriana. Una contaminación bacteriana en un eyaculado te genera realmente problemas. Si no lo controlas, que lo debes de controlar en granja, con todos los manejos que se hacen, normalmente el diluyente trae ciertos antibióticos para controlar estas bacterias, que el semen no es estéril, pero se pueden controlar y no deben de crecer en gran medida. Entonces ahorita con toda la revolución del uso de antibióticos también ya se está manejando algo más que no sea el antibiótico en diluyente, ¿no? Otro tipo de componentes y también es bueno. Es bueno, entre menos podamos utilizar antibióticos en ciertas ramas lo más que podamos, pues es bueno. Y yo creo que, y sin quitar de mérito a 20,000 cosas, algo en lo que se está trabajando muchísimo es en todo lo que es la tecnología de la evaluación, ¿no? Todo lo que son los sistemas casas, cada vez son más precisos, cada vez son más fáciles de manejar, son más amables, lo puede manejar cualquier operador, pero ya te garantizan una buena evaluación y no lo que te comentaba hace rato, algo subjetivo, ¿no? Algo de solo lo veo con mis ojos y con mis ojos puedo adivinar todo un mundo de cosas y es todo. Ahora los sistemas casa creo que están haciendo estas empresas un esfuerzo grande en hacerlo más amable para la gente y más preciso. Y al hacerlo más preciso, nos lleva a garantizar por ejemplo, la producción de dosis poscervicales, la producción de dosis intrauterinas, sea más precisa. Como uso menos número de espermatozoides, yo me tengo que asegurar que sean exactamente lo que estoy diciendo y de mejor calidad. Y no me puedo arriesgar con un sistema convencional. Tengo que usar un sistema casa que sea lo más preciso en esto, ¿no? Yo creo que va más ligado por ahí, ¿no? Obviamente hay sus ramas, pero yo creo que esto por ahí vamos. Excelente, excelente. No, me encantó. Y se ve a ver, en todas las áreas y en todas las industrias, ¿no? Esto de las decisiones que uno puede tomar a partir de la información que genera, ¿no? Uno va cargando, va alimentando con datos y a partir de eso tiene un reporte en donde nos informan dónde están las oportunidades dentro del proceso, hablar de estandarización del proceso, dónde está la oportunidad, dónde tengo que actuar y esos puntos de control y demás. Así que nada, está bueno ver que también avanza en este área, que quizás dentro de la investigación no es la más atendida, pero se están haciendo muchas cosas, por otro lado. Sí, sí, a mí me encantaría que empezaran los temas de investigación a nivel de nutrición y que pudiéramos tener otro tipo de tecnologías a nivel del bienestar del mar, hablando del agua, hablando del medio ambiente, que obviamente va a repercutir totalmente en todo lo que es la anatomía del testículo y la anatomía general del macho, fisiología, ¿no? Eso sería fantástico y a lo mejor no vamos a tardar en hacerlo. Excelente, Ned. Bueno, impecable lo tuyo. Te agradezco muchísimo tu participación en este episodio y que nos compartas toda tu experiencia y toda la información. Un gusto, Leandro, de verdad un gusto estar con ustedes y aquí estamos, lo que pueda apoyar y compartir, yo creo que con todo placer.
Gracias. Muchas gracias.